Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y estoy tan agradecida por la sintonía que ustedes nos han brindado en estos meses. Es increíble ver la retroalimentación que recibimos de ustedes, leer sus mensajes, leer sus correos. Gracias de todo corazón por seguir este podcast. Y la verdad es que cuando iniciamos este podcast, lo que teníamos en mente era acercarnos un poquito a ustedes de una manera más informal, simplemente abrir una conversación acerca de temas que son importantes para esta etapa de la vida. Y hoy me honra con su presencia la persona más influyente de mi vida, sin lugar a dudas, la persona más especial que más amo. Yo me imagino que ya tienes una idea, porque se trata de mi esposo Moisés Gómez. Gracias por estar aquí. Bueno, en realidad estamos en la casa. Hola, mi reina. Gracias por tomar el tiempo para compartir con nosotros. No, es un privilegio, es de mucha alegría poder compartir sobre todo el tema de esta ocasión y poder hacerlo juntamente contigo. Es un deleite. Te amo. Bueno, ya vamos a dejar eso, ¿verdad?, a un lado y vamos a concentrarnos en el tema. Moisés no está aquí solamente porque es mi esposo. Tampoco necesariamente viene en calidad de pastor, que lo es, sino porque lo he traído porque no conozco una persona que me haya inspirado más a compartir el evangelio. Realmente Moisés es una persona que no pierde la oportunidad para compartir las buenas noticias del evangelio. Es una persona que está en ese negocio a tiempo y afuera de tiempo. Y yo creo que en este tiempo de juventud, en la juventud, o sea, es muy fácil como ser presas de la presión de grupo, del qué dirán. Queremos gustarle, queremos la aprobación de los demás. Y a veces, aunque profesamos la fe y somos creyentes, amamos a Cristo y hemos entregado toda nuestra vida para su obra, por su causa. Sin embargo, se nos hace tan difícil compartir el evangelio. Y honestamente, a mí me pasa con Moisés. Tengo que confesar esto. Y es que cada vez que estamos en un lugar público o con personas que no conocen al Señor, yo como que me escondo detrás de Él en lugar de imitar su ejemplo, porque yo siento que se hace tan fácil para Él. Y te quiero hacer la primera pregunta, o sea, ¿siempre ha sido así de fácil para ti? La verdad es que no ha sido fácil siempre y tampoco es fácil en el presente. Y siempre va a existir una lucha a la hora de compartir el evangelio, sencillamente porque uno prefiere creer muchas mentiras acerca del resultado de eso y acerca del desempeño a la hora de compartir el evangelio. Y es una lucha y realmente lo es. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces el entendimiento de lo que tú vas a compartir es clave y ha sido el factor, la motivación principal por lo cual uno quiere que otra persona escuche el mensaje de salvación. Va más allá de cómo tú te sientas o lo que tú crees o de tu personalidad, sino más bien del desenlace mismo de lo que el mensaje puede hacer en la vida de una persona. Eso yo creo que es vital y es clave, y qué bueno que tú lo dices, porque a veces, yo no sé si tú que estás escuchando te identificas conmigo. A veces yo me siento, cuando se trata del evangelio, erróneamente, como si yo estuviera vendiendo uno de esos negocios de escala. Y de productos. Exactamente, y que la gente me va a rechazar. Y si yo te preguntara, ¿cuáles son algunas mentiras que tú puedes identificar que nosotras que podemos creer como jóvenes? Imagínate a esa joven en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, en su lugar de influencia. ¿Qué mentiras la llevan a ella a tener temor para compartir el evangelio? Mira, las principales mentiras por lo cual muchas veces nosotros no compartimos el evangelio son mentiras que están centradas en mí. Me explico. Primero, nosotros creemos que no lo vamos a hacer bien y que como mi desempeño no va a ser el mejor, pues el resultado no va a ser el mejor. Segundo, yo
creo otra mentira, y es que el resultado, la conversión de la persona depende de cómo yo lo haga y depende de lo que, de qué tan bien de mis habilidades. De mis habilidades. A veces pensamos que es por mi personalidad y porque yo soy una persona tímida o una persona extrovertida, puedo tener más, o esa persona que es extrovertida puede tener mejores resultados que yo, o se le va a hacer más fácil que yo. Y sin duda alguna son mentiras que se convierten en los principales obstáculos y temores a la hora de tú pensar en compartir el evangelio. Yo creo que yo tengo que confesar que independientemente de mis años en la fe, de mi madurez en el Señor, de cuánto amo al Señor, yo he creído en la mentira de que el evangelio no es tan poderoso como lo es. Sí, sí. Y también muchas veces nosotros no solamente vemos eso como una mentira, sino que también pensamos que en el 100% de los casos, las personas con las que vamos a compartir el evangelio nos van a rechazar y van a decir, no, yo no, esa persona no, porque mira cómo está vestida, mira cómo está, su apariencia me dice que de entrada me va a decir que no, sin nosotros siquiera darle el espacio a que el Espíritu de Dios, por medio de lo que uno comparta, pueda traer luz y vida a esa persona que realmente lo necesita. Me encanta eso que dices y me recuerda una experiencia que tuvimos en un restaurante. Sí. Me encantaría que tú la compartieras porque eso, para mí, eso cambió el juego. Bueno, el que nos conoce sabe que nosotros tratamos de buscar la oportunidad de empezar una conversación que nos pueda llevar a compartir el evangelio, y ya sea con un camarero, ya sea con una persona en la calle, y en ese caso era una camarera que tenía el cuerpo tatuado, y bueno, como tenía el cuerpo tatuado, nosotros decíamos, esta persona puede ser que nos rechace. El temor, vino el temor, claro, por la apariencia. Y no solamente su cuerpo tatuado, era su actitud. Su actitud. Una persona completamente cerrada. Como oscura, se veía. Exactamente. Y nosotros ya habíamos puesto, sin embargo... Bueno, tú dices nosotros, pero eres tú, Moisés. Bueno, pero tú estabas en la ecuación. Sin embargo, en el momento que nosotros empezamos a hacer las preguntas necesarias, ¿cómo podemos orar por ti? Somos cristianos y nosotros damos gracias por los alimentos. ¿Cómo podemos orar por ti? Nos sorprendió la respuesta de esta persona que sencillamente se quebró porque dijo, un ser querido falleció y mi novio está ahora mismo diagnosticado con una enfermedad grave y estoy pasando por una situación de tristeza y de depresión, lo cual abrió paso a una conversación que nos llevara a la presentación del evangelio. Y es increíble porque nosotros a veces no tomamos en cuenta cómo el pecado ha quebrantado a la humanidad, o sea, todo, el mundo, todo lo que hay. Entonces, la gente en realidad está sufriendo y la gente en realidad anda buscando a Cristo. No me recuerdo en qué artículos específicamente lo leí, pero sí recuerdo que era en un artículo de Desiring God que hablaba de que cada vez que tú ves a una persona adicta a algo o con un estilo de vida muy pecaminoso, en el fondo está buscando esa satisfacción que solamente Cristo puede darte. Sin duda alguna. Y el punto crítico es este. Una persona que tú sabes que no conoce de Cristo, que no ha abrazado a Cristo, es una persona que ante los ojos de Dios está muerto. Y muchas veces nosotros no entendemos que la manera de esa persona busca satisfacer eso que tú dices, eso que puede traer plenitud y llenura a su vida, lo han tratado de buscar en otras cosas, en cisternas rotas y en lugares que no van a traer esa satisfacción. Y desde entrada nosotros nos hacemos insensibles a esa realidad. Y yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como creyentes es que somos indiferentes ante la mayor necesidad que puede tener un ser humano, que es la necesidad de la salvación. Así es. Y también pensamos una mentira que yo creo que es muy común, sobre todo en esta etapa de vida, es que ese negocio del evangelismo es para evangelistas. Evangelistas o líderes o pastores. Evangelistas, para pastores, para personas que han ido a seminario, para gente que se sabe la Biblia, pero realmente es un llamado para todo creyente. Mira, la Biblia tú puedes encontrar dos grandes pilares de mandamientos de parte de Dios. O parte de Jesucristo mismo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego encuentras el mandato de la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros. Y esa es la parte que más me encanta. Todos los días hasta el fin del mundo, que creo que es la parte que debe ayudarnos a despejar el temor. Claro. Saber que
el Señor está con nosotros. Son dos grandes mandamientos, son dos grandes pilares. Sin embargo, son mandamientos que el creyente decide ignorar o decide poner a un lado y decir, eso no aplica a mí, como tú bien decías, eso aplica a cierto grupo de personas. Y yo creo que la primera mentira o una de las grandes mentiras es esa, que yo creo que esto solo es para especialistas o para personas que tienen cierto tiempo en la fe o que son maduros en la fe o que son líderes en la iglesia o que han estudiado. Sin embargo, no es eso lo que encontramos en la Escritura. Lo que encontramos en la Escritura es un mandato constante. De hecho, es algo que ahora forma parte de nuestra identidad. Porque cuando tú lees 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo querido por Dios, Él da el propósito de toda tu identidad para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, yo creo que a la hora de nosotros ver el compartir el evangelio y ver los temores que nos abruman, tenemos que primero partir del hecho de qué nos manda el Señor y cómo eso ahora forma parte de lo que nosotros somos en nuestra nueva identidad. Otra de las mentiras que nosotras podemos creer es el hecho de que yo necesito tener una vida muy correcta para avalar este mensaje. Un pasado perfecto. O un pasado perfecto. Porque sí es cierto que nosotros tenemos que caminar de una forma que sea digna del evangelio, pero me encanta el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, como en ese momento el Señor abre sus ojos, ella es despertada, ¿y qué es lo primero que ella hace? Salir a evangelizar, salir a compartir la mujer nueva del evangelio. Vengan y conozcan al hombre que me ha dicho todo lo que... Tú te imaginas la cara de esa gente como, ¿qué? O sea, tú. O sea, sin embargo, fíjate cómo vemos a esa gente luego yendo donde Jesús. Y yo creo que, como tú bien acertas, cuando nosotros hemos sido testigos de la obra de Dios en nuestras vidas y ahora tenemos al Señor como nuestro Señor y nosotros sus súbditos, sus discípulos, no nos queda otra opción más que obedecer a lo que Él ha requerido de nosotros. Y probablemente tú has estado luchando con temores o con muchas de estas mentiras, pero esos temores, o quizás con malas experiencias, pero las malas experiencias no son el estándar para tú dejar de hacer lo que Dios te ha dicho. Si tú has sido rechazado en el pasado a la hora de compartir el evangelio, si tú entiendes que no te ha ido bien o que quizás tú piensas que todo el mundo te va a rechazar y todas las mentiras que hemos mencionado, bueno. O alguien que te ha predicado el evangelio a ti antes de tú ser creyente y te ha molestado, o sea, como que tú dices. Nada de eso es un obstáculo ni una excusa para desobedecer a Dios. O sea, tenemos que partir del hecho de que lo primero que nosotros debemos de saber es que es un mandato para todo el creyente, todo el que es discípulo del Señor, que ahora eso forma parte de tu identidad. De hecho, Pablo dice que somos embajadores ahora, tenemos el mensaje, portadores de ese mensaje de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y eso no es un llamado para personas maduras en la fe, personas que tienen un ministerio o estudios es un llamado para todo el creyente y ningún temor, ningún miedo, ninguna mentira debe de ser una excusa para nosotros venir y compartir el evangelio con personas que lo necesitan. Sí, y yo quiero también que ustedes sepan, chicas, que si se te hace difícil compartir el evangelio, yo quiero que tú sepas que no estás sola. A mí se me hace muy fácil hablar en este micrófono, Moisés es mi testigo. Pero cuando se trata de hablar uno a uno con un no creyente, como decía Moisés, yo tengo que recordar esa verdad, es un mandato, es parte de mi identidad porque he sido llamada a hacerlo y yo tengo que confiar en el poder, recordar que el evangelio tiene poder, es el poder de Dios y que la salvación es del Señor. Así es. Y algo importante, Bexy, es que en todo esto, la obra de la salvación no depende de ti ni de mí. Nosotros sencillamente somos portadores de un mensaje. El mensaje que va a traer salvación. La obra de salvar, la obra de convencer de pecado es la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que somos es portadores de un mensaje que tiene la capacidad de salvar al peor de los pecadores. Así es, que bueno, me encanta que podamos hablar de este tema para las jóvenes, porque a veces nos quedamos con los 5 temas que se hablan solamente entre las jóvenes, pero nosotras queremos retarte a ti, a que tú puedas salir de tu zona de confort y que puedas llevar a otras el mensaje de salvación. Si tú has identificado alguna mentira de las que hemos compartido, porque
qué no vienes delante del Señor en arrepentimiento, pidiéndole que te muestre de qué necesitas arrepentirte, que te conceda el arrepentimiento, que abra tus ojos a la hermosura del Evangelio para que entonces puedas compartirlo con otros? Moisés, ¿tú puedes darnos algunos pasajes bíblicos en los que las chicas puedan reflexionar esta semana para que Dios pueda traerles convicción acerca de la importancia de este tema? Y así la próxima semana entonces hablamos de cómo vencer ese temor y algunas ideas que puedan Bueno, mira, servir. yo te voy a decir una cosa. Tenemos que hablar de cómo vencer ese temor. Tenemos que hablar de cómo compartirlo, porque a veces, ok, ya se me fue el temor, pero ¿qué es lo que voy a decir? Y ya se nos fue el tiempo también. Pero venimos la próxima semana. Ok, algunos textos, Mateo 28 del 18 al 20. Yo creo que la gran comisión es claro. Romanos capítulo 1 del 15 al 17. El mensaje que Pablo nos recuerda de no avergonzarnos del Evangelio y la razón por la cual no avergonzarnos del Evangelio. Primera de Pedro 2:9 y segunda de Corintios 5:17 al 21 pueden servirte como plataforma para recordarte el mandato, pero también ahora el compromiso que tenemos ante nuestro Dios. Así es, recuerda que si te diriges a avivanuestroscorazones.com y buscas este episodio, vas a encontrar un resumen de esta conversación, vas a encontrar los versículos bíblicos que Moisés ha citado para que puedas memorizarlo, para que puedas meditar en ellos y pedirle al Señor que aumente tu asombro por su palabra, por su evangelio. Así que ya sabes, corre la voz, comparte este podcast con alguna amiga, porque yo sé que va a ser de muchísima bendición. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.